¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes, un gusto enorme, un placer saludarlos. Recuerden que estamos en nuestro canal de YouTube, allí nos encuentran como Sujetos de Derecho y también en todas nuestras redes sociales. Bienvenidos, muy buenas tardes, comienza Sujetos de Derecho. El rol del Ministerio Público Fiscal. Esto que muchas veces se menciona y no se tiene muy en claro qué es lo que hace o dónde se encuentra. El Ministerio Público Fiscal, para empezar, es una institución, un cuerpo único que integra el Poder Judicial. ¿Bien? Integra el Poder Judicial con una labor muy importante y que tiene que ver con la defensa, actuar en defensa del interés público y de lo que es los derechos de la persona, procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social. Esa es la tarea que se le encomienda al Ministerio Público. Bien, es una tarea que se encuentra proyectada en la misma Carta Magna nuestra, en nuestras constituciones, y dentro de esa tarea esencial, el Ministerio Público se integra de un cuerpo de funcionarios a los que se le da diferentes tareas, pero que cada uno representa al Ministerio Público Fiscal como en un todo. ¿Bien? Tiene como cabeza a un fiscal general, que es quien imparte directivas generales hacia los fiscales de rango inferior, justamente en clave de dar una coherencia en la actividad que llevamos a cabo. Actividad que se proyecta en múltiples aspectos, ¿no? Se proyecta en la gestión de intereses y conflictos que pueden ser de naturaleza civil, de naturaleza comercial, laboral, de defensa del consumidor, pero seguramente por ahí el rol más preponderante o el más conocimiento tiene la gente tiene que ver con las gestiones de conflicto en el ámbito penal, ¿bien? Que son justamente estos eventos, estas transgresiones que más llaman la atención a la sociedad, que más la alarman, ¿no? Dentro de esa labor, el Ministerio Público Fiscal distribuye tareas, aunque actúe como uno solo. Entonces vamos a encontrar que, por ejemplo, en el ámbito penal encontramos a un fiscal que se encarga de hacer una etapa preliminar, que se conoce como fiscal de instrucción. El fiscal que está a cargo de dirigir la investigación penal preparatoria. Tenemos otro fiscal que es el que va a tomar la posta en aquellos procesos que van a la etapa central del proceso penal, que es el juicio. Bien, la etapa preliminar es un filtro para ver qué procesos encuentran un grado de prueba que exige la ley para que un tribunal de juicio analice en un debate esta cuestión. En ese juicio hay un fiscal de cámara. Después tenemos otros representantes que intervienen en la vía recursiva. Bien. Focalizándonos ahora sí en lo que es la actividad de un fiscal de instrucción, que suele ser también, bastante llamativa, porque, pues justamente es de los integrantes del Ministerio Público aquel que es convocado a actuar cuando este tipo de hechos que por su gravedad toman una notoriedad a nivel público, suele ser el primero de los funcionarios en intervenir, desde que es convocado instantes luego de ocurrido un hecho delictivo, hasta, como señalaba recién, hasta que se encuentra, luego de producida toda la investigación penal preparatoria, un mérito en el cual entiende de que se debe solicitar un juicio, o por el contrario, que no alcanza con lo que hay, que no hay prueba para pedirle a una cámara que intervenga, o directamente que lo que ha sido denunciado no constituye un hecho delictivo. Bien, dentro de esta etapa de investigación penal preparatoria, el fiscal tiene que llevar a cabo o hacer practicar diversas medidas de investigación. Bien, lo hace siempre, y conforme le señalaba al comienzo, en
en esta labor de actuación del interés público, de procurar la defensa del interés social, siempre en observancia de lo que son los mandatos constitucionales y en consecuencia de sus leyes. ¿Bien? La idea propia de una investigación penal preparatoria judicial es justamente que los elementos que se incorporen sean a favor de una acusación o contra la misma, sean incorporados legalmente. Bien, sean incorporados al respeto de la defensa en juicio. Se garantice, si es que hay una persona sospechada, la posibilidad de que esa persona conozca desde el génesis de la investigación o de que se la tenga por sospechosa, cuál es el cuadro de probanza. Puede ofrecer pruebas en abono a su postura o mantenga una conducta expectante. Bien, entonces esa es la labor principal de un fiscal de instrucción, en el cual dentro de ese rango de acciones, bueno, está el adoptar medidas como tomar testimonios, está el solicitar cuando hay algún elemento que debe ser dilucidado que excede, digamos, a lo que es la ciencia jurídica, el solicitar pericias que pueden ser de índole médica, pueden ser de índole química, accidentológicas, contables, de cualquier otra área que exceda, digamos, lo que es el conocimiento y formación de un abogado, como lo son los fiscales de instrucción. Practica otras medidas vinculadas a inspección en el lugar del hecho, reconstrucciones del hecho, que es como una recreación para ver si un evento delictivo pudo haber ocurrido de una determinada forma o no. ¿Bien? Y en ese marco de investigación, la propia ley le otorga determinadas facultades, como es, por ejemplo, citar testigos, eventualmente, en casos excepcionales, detener a determinados sospechosos cuando se trata de delitos que tienen una determinada entidad, siempre reprimidos con pena de prisión, y que se verifique una situación de riesgo hacia el proceso. El fiscal debe asegurar la actuación de la ley y cumplimentar los fines del proceso. Y en ese marco, la ley le otorga determinadas facultades. Bien, para ello, a su vez, cuenta con un equipo, ya sea de funcionarios o de auxiliares, que colaboran a diario y con mucho compromiso en la gestión de todos los conflictos que son puestos a conocimiento, ya sea por parte de la autoridad policial, puesta en conocimiento de un hecho delictivo, por parte de particulares que concurren directamente a la Fiscalía o a la unidad judicial, que es el brazo del Ministerio Público Fiscal en el barrio. Bien, es el brazo de los fiscales en el barrio. De hecho, si bien están generalmente muy próximas a alguna comisaría, no debe identificarse y asociarse como una autoridad policial en el sentido de integrante del Poder Ejecutivo, sino que es propiamente una proyección del Ministerio Público Judicial, ¿bien?, que está ahí predispuesta justamente para escuchar aquellos conflictos que son traídos a conocimiento por los vecinos, orientar. Muchas veces hay determinadas situaciones que plantean los vecinos que no se deben canalizar, no es conveniente canalizarlas por una vía penal, ya sea porque el hecho que se comunica no constituye un delito, ya sea porque el interés manifestado es por ahí resolver esta cuestión de otra forma, que puede ser a través de una mediación, y por lo tanto no resulta conveniente articular una vía que procura una sanción. Entonces tiene una función la unidad judicial de contención, de orientación y por supuesto de toma de conocimiento de procesos de gestión de conflictos, que son inmediatamente comunicados a la Fiscalía Interviniente, quien dispone aquellos actos de investigación urgente que se dan a practicar ahí. Bueno, básicamente se trata de la histórica relación que siempre interesó a los abogados y a los psicólogos sobre la relación que existe entre el derecho, la psicología y las neurociencias.
cómo funcionan estas tres áreas de estudio y cómo influyen una con la otra para tratar de explicar y comprender el fenómeno jurídico desde el punto de vista de los razonamientos. Una de las cuestiones, por ejemplo, que siempre interesó es cómo razonan o qué influye en los jueces, por ejemplo, a la hora de tomar una decisión y cómo nos sirve a nosotros los abogados esas cuestiones para plantear la estrategia y aportar un plus en nuestra tarea de auxiliares de la justicia. Básicamente, de llano está en que el rol del juez o la justicia no es solamente aplicar la fría letra de la ley. Desde el paradigma histórico de buscar la norma individual al hecho concreto, que con la modificación del nuevo código, nuevo código que ahora cumple 10 años ya, se reconoció un poco la necesidad de establecer un diálogo de fuentes. Existe para la función o para el rol de los auxiliares de justicia y para lo de los funcionarios una necesidad de empezar a comprender ciertos tipos de fenómenos o influencias que hay desde el punto de vista de la neurociencia y la psicología. Por ejemplo, es importante comprender que el cerebro humano funciona con dos grandes sistemas. Un sistema más intuitivo, más rápido, más expedito, con la función única de la supervivencia. Y a partir de ahí se relaciona con otro segundo sistema del cerebro, que es el más meditativo, más lógico, que utiliza el razonamiento, aquel sistema que nos demanda una concentración y una atención para comprender y realizar todas las tareas que tenemos que hacer, estudiar, aprender una nueva disciplina y demás. Básicamente estos dos sistemas son los que funcionan en conjunto a la hora de tomar una decisión. A la hora de estar en una situación donde se analiza un hecho y hay que tomar una decisión, como primera instancia rápida, el primer sistema intuitivo y rápido da una recomendación, que luego este segundo sistema más pensador, más meditativo, la analiza, la trabaja, la procesa y luego toma la decisión concreta. ¿Qué pasa? Muchas veces, como muchas veces nos pasa incluso a todos, este primer sistema llega de forma sistemática a conclusiones o a resultados erróneos, que si es de forma constante y permanente es lo que nosotros comprendemos como los sesgos cognitivos. Sesgos cognitivos, por ejemplo, el de confirmación, es decir, vamos a tender a buscar o a asimilar o a utilizar toda aquella información que confirme lo que nosotros ya pensamos de antemano. Y también, por ejemplo, el sesgo de retrospectiva, donde se busca o en principio se tendría como algo lógico lo que podría haber pasado, lo que pasó una vez que ya pasó, el famoso diario del lunes. Es decir, pasó un hecho y vos decís, bueno, era lógico que pase esto, sí, era lógico ahora que pasó, pero no antes. Todas esas cuestiones son sesgos que influyen por el propio funcionamiento del cerebro como humanos. Ahora bien, también hay un montón de otras cuestiones que influyen a la hora de tomar una decisión de los jueces y que nosotros como abogados tenemos que saber. Emociones, estrés, cansancio, estado de ánimo. Hay un estudio que se hizo con un grupo de jueces en Israel hace varios años, donde se los sometió, se analizó un día de trabajo que ellos tenían que resolver muchas cuestiones propias de su tarea. Se dieron cuenta que mientras más temprano, con mejor descanso y demás, los jueces tendían a ser más laxos a la hora de analizar situaciones, otorgar prisiones preventivas o libertades condicionales y demás. Mientras avanzaba el día, mientras más cansados estaban, más cerca de la hora del almuerzo, más cerca de la tarde de retirarse de sus trabajos, más cerrados se tornaban, más analíticos en los detalles y se otorgaban menos libertades condicionales, dando como resultado que mientras más cansados, con el estado de ánimo un poco más agotado, por así decirlo, los jueces se volvían más restrictivos a la hora de otorgar ciertas concesiones a los juzgados. Ahora bien, también influye la memoria.
la memoria, como sabemos desde el punto de vista de las neurociencias, muchas veces nos lleva a tener, o lo que realmente almacenamos, que nosotros creemos como recuerdos, son imágenes, son fotos de determinados momentos o hechos. Cuando nos piden recrear o revivir o recordar esas situaciones, lo que hacemos es darle una lógica en el relato de todos esos hechos que nos acordamos. Lo que hace que cada vez que recreemos una situación pasada, se va modificando sobre la marcha y llega a un punto donde lo que terminamos relatando no es exactamente como pasó. Y mientras más lo recordamos y más lo volvemos a relatar, va teniendo incluso modificaciones sustanciales. ¿Por qué es importante esto? No solamente influye desde el punto de vista del juez, sino sobre todo influye cómo el juez se encuentra con información, por ejemplo, en las pruebas testimoniales. Por eso es importante que el juez esté presente en la toma de testimonios, en la prueba testimonial o confesional, para que no solamente se encuentre con el relato frío, escrito de lo que transcribió alguien, sino que pueda ver y observar en ese momento lo que relata el testigo, cómo lo relata, cómo se expresa, teniendo en cuenta otro factor, que en la comunicación, solamente la comunicación verbal transmite el 7% del mensaje. Todo el resto está contenido en comunicación no verbal, gesticulaciones, tono de voz, etc. ¿Sí? Ahora, como si esto fuera poco y vos decís, todo esto influye a la hora de tomar una decisión, sobre todo judicial, donde el juez se tiene que plantear en un rol objetivo e imparcial, también influyen los factores subjetivos o los factores sociales que circunscriben a la persona del juez. Es decir, cómo fue su entorno de crianza, de qué familia proviene, de qué educación sale, si esa educación fue pública, fue privada, si tuvo o creció en un contorno o un contexto de una familia que lo contuvo o tuvo que salir a trabajar desde el primer día que se empezó a estudiar como abogado. Toda esa experiencia de vida hace que el juez tenga una personalidad y una perspectiva ante la vida que va a influir a la hora de tomar decisiones respecto a cada caso concreto. Y además de esto, dijimos factores sociales. No hace al tema de las neurociencias, pero es muy importante explicarlo, que dentro de la decisión judicial también influyen las presiones políticas o cómo están jugando cada vez más el rol de los medios de comunicación y las redes sociales a la hora de ejercer una presión o una influencia sobre el juez. Y acá viene lo que nosotros conocemos como la condena social. Se está presentando, ya se viene presentando hace varios años, un fenómeno donde se dualizó lo que es la condena judicial o la resolución judicial objetiva, analítica, luego de observar todo un ofrecimiento, una producción de prueba concreta, en contraposición a la condena social, que muchas veces es producto de una interpretación mediática con intereses concretos que no son objetivos, no son imparciales y lo que buscan es tendenciar o influir una presión sobre el juez a la hora de elegir uno u otro aspecto a la hora de decidir. Y podemos decir que todo esto podría influir para mal a la hora de la objetividad y la imparcialidad. Bueno, existe una herramienta muy importante a la hora de este desarrollo de las funciones, tanto para el juez como abogado también, que es la cuestión de la empatía. Más allá de la formación, de las influencias, de los condicionantes que pueda tener una persona a la hora de tomar una decisión, el hecho de que pueda tener empatía, que significa que se puede poner o tiene la capacidad de ponerse en los zapatos de la otra persona, sentir sus temores, comprender sus miedos, comprender su alegría y su felicidad, lo hace comprender la postura y entender la pretensión concreta de esa persona. Entonces, esa empatía le va a permitir al juez adoptar una de las principales virtudes a la hora de la función judicial, que es la prudencia. Resolver cuestiones de forma prudente y racional.
Mirá todo lo que hicimos los cordobeses en 2 años. Mirá. Apostamos con esperanza al crecimiento. Por eso, para 2026, implementamos una reducción de impuestos que permitirá que 900.000 millones de pesos vuelvan a los bolsillos de los cordobeses. Un beneficio que ayudará a familias, a pymes, pequeños comercios, productores agropecuarios e industrias que generen trabajo genuino y que estén incluidas en la ley de promoción. Medidas concretas para seguir creciendo. Vi el descuento en el cedulón. Pago menos que el año pasado y eso es un alivio real. Córdoba eligió acompañar a sus ciudadanos y al sector productivo. Con la mirada puesta en el crecimiento. Los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. Mirá todo lo que hicimos en Río Cuarto en 2 años. Mirá. Trabajando juntos, hicimos mucho por la ciudad y seguiremos haciendo. Avanza la circunvalación con 6 frentes de trabajo activos en simultáneo sobre las rutas nacionales A005 y 8. Una obra estratégica para la industria, el comercio, el turismo y la producción agropecuaria de toda la región, por donde circulan más de 20.000 autos y 10.000 camiones cada día. También finalizamos la duplicación de calzada en la ruta provincial 30, mejorando el acceso a los barrios cercanos y fortaleciendo la seguridad vial en el corredor turístico más importante del sur provincial. Además, ya está en marcha un plan de pavimentación de 100 cuadras que beneficiará a vecinos de 5 barrios y mejorará su calidad de vida. Córdoba eligió invertir en infraestructura vial porque es la base del desarrollo productivo y del progreso. Acá el tránsito es bravo, la circunvalación es una gran solución. Con la mirada puesta en el crecimiento, en Río Cuarto, hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Los accidentes de trabajo son acontecimientos súbitos, violentos, que le sucede al trabajador dentro de su jornada laboral y que le ocasiona un daño en la salud. Encontramos, por ejemplo, golpes, caídas, lastimaduras, quemaduras, entre otros. Las enfermedades profesionales son aquellas que van surgiendo al trabajador por estar expuesto a determinadas condiciones en sus lugares de trabajo, que le van a afectar a su salud y a su bienestar general. Por ejemplo, estas condiciones pueden ser condiciones sonoras, que provocan enfermedades relacionadas con la pérdida de la audición, movimientos repetitivos, que pueden ocasionar tendinitis, síndrome de túnel carpiano, mala posición, lumbalgias, esfuerzos excesivos, hernias, entre otras enfermedades, ¿no? La diferencia fundamental para diferenciar entre un accidente de trabajo y una enfermedad profesional tiene que ver con el factor tiempo. Cuando hablamos de accidente de trabajo hacemos referencia a algo que es espontáneo, no predecible en el momento. En cambio, las enfermedades profesionales se van produciendo a lo largo del tiempo, a lo largo de la jornada laboral y durante generalmente mucho tiempo, años quizás, hasta que empieza a aparecer el síntoma y se empieza a hacer visible. Por ejemplo, lo más común es que la tendinitis, un trabajador sienta al momento de hacer una fuerza y considere en ese momento que es un accidente de trabajo. Pero en realidad es una enfermedad profesional que viene derivado por hacer el mismo movimiento una y otra vez, quizás por meses o por años. Lo principal a tener en cuenta es que el empresario o el empleador tiene que otorgar en un lugar o un ambiente de trabajo con todas las condiciones de seguridad y de condiciones de salubridad necesarias para disminuir tanto los accidentes de trabajo como las enfermedades profesionales. Debe contar también con una RT para que lo pueda cubrir ante estas contingencias y en caso de que sucedan, debe dar aviso inmediatamente a la RT para que desde el primer momento el trabajador ya pueda contar con las prestaciones que va a otorgar la RT. En caso, que es una pregunta que suelen hacer en el estudio, ¿qué pasa si el empleador no hace esa denuncia? Bueno, en ese caso el trabajador también tiene la posibilidad de hacerlo y para eso cuenta con 3 vías.
una vía telefónica, llamando al número que provee la ART, presencialmente en las oficinas de la ART o mediante una pieza postal, un telegrama de trabajo, donde se le va a poner, se le va a informar a la ART que ha producido tal accidente de trabajo o tal enfermedad profesional. Es importante, también es una obligación que en un lugar visible, al menos para los trabajadores, los datos de la ART, cuál es la ART que lo va a cubrir, en dónde puede hacer las denuncias, un número de contacto, entre otras. Hay algunos empleadores que por su capacidad económica, por la gran cantidad de trabajadores que tiene, se pueden autorregular a sí mismos, pero en ese caso sigue estando obligado a cumplir con las mismas prestaciones como si fuera una ART. Para lo que es seguridad de trabajo es algo bifronte, corresponde tanto al trabajador como al empleador. Como dijimos, el empleador tiene que brindar todos los elementos o equipamientos de seguridad personal, como guantes, cascos, botas con punteras, delantales, etcétera, de acuerdo al tipo de trabajo que se va a desarrollar, capacitaciones de cómo hacer fuerzas, cómo evitar los accidentes y las enfermedades profesionales, y el trabajador tiene la obligación de cumplir las pautas indicadas, de usar los elementos de protección para minimizar los riesgos, tanto de que produzca un accidente de trabajo como una enfermedad profesional. El accidente de trabajo en itinere es aquel que sufre el trabajador cuando se encuentra en camino desde su hogar hacia el trabajo o viceversa. Es importante, para que sea considerado como accidente in itinere, que el trabajador no haya alterado por cuestiones ajenas al trabajo el camino propio desde su casa hacia el trabajo. Si por algún motivo se ve en la necesidad de hacerlo, por ejemplo por razones de estudio, que sale del trabajo y tiene que ir a una universidad o un colegio a terminar sus estudios, se debe notificar fehacientemente al trabajador para que éste dé aviso a la ART y sea cubierto también en ese trayecto que va a realizar. No hay un rango de tiempo determinado, eso va a depender un poco de la distancia, de las ciudades en las que encontremos. No es lo mismo una ciudad como Río Cuarto que quizás como Córdoba o ciudades más grandes, incluso como Buenos Aires. Sí, lo que cubre es el trayecto, como dije, desde el hogar del trabajador hacia el trabajo. Tampoco es necesario que vaya siempre por las mismas calles y tenga un recorrido siempre obligatorio, pero sí cubre el trayecto, ¿no?, desde tu trabajo hacia el hogar. Suele ser bastante dinámico, hay casos y casos, lamentablemente a veces se termina acudiendo a la justicia. Esto se debe más que nada a que muchas veces la ART se niega a considerar algún accidente como accidente de trabajo o alguna enfermedad producto de la exposición propia de cada trabajo. Cuando eso sucede, hay que iniciar un trámite de comisiones médicas para que evalúe el trabajador, lo diagnostique, determine si realmente es un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, y recién ahí poder acudir a la justicia, ¿no?, para obtener estas prestaciones que deben ser brindadas. Están definidos por la ley. En el caso de las enfermedades profesionales hay un listado de enfermedades profesionales que vienen derivadas a determinadas patologías o condiciones del trabajo. Esto no quiere decir que cubra solamente estas, sino que va a cubrir otras enfermedades siempre se pueda probar una causalidad entre el trabajo, labor que yo hacía, las condiciones en las que yo estoy expuesto y la enfermedad que estoy padeciendo producto, ¿no?, de esta combinación. Cuando hablamos de un cúmulo de trabajadores que hay en esta ciudad al menos, son mínimas, no creo que sea algo masivo, no todas las empresas tienen accidentes todos los días. Lo cierto que va a depender también un poco de las campañas de prevención que haga la empresa, la provisión de materiales y equipos de protección personal que haga la misma empresa. Es decir, que mientras mayores con mejoras saludes dentro del puesto de trabajo, menores van a ser los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. De esta manera llegamos al final del programa. Gracias por la compañía, por seguirnos. Recuerden que estamos en nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentran como Sujetos
de Derecho. Agradecimiento muy especial al Colegio de Abogados de nuestra ciudad, donde grabamos habitualmente nuestro programa. Gracias por la compañía, nos reencontramos el próximo domingo a las 13 y por Canal 13.